Pues vamos a cantar, para empezar, Cristo es mi esperanza. Es una canción muy actual, ¿no? Es súper antigua, ¿no? Pero la letra que tiene nos hace recordar dónde tenemos que fijar nuestros ojos. Esta mañana hablaba de ese ancla, ¿no? No me he enterado de la mitad de las cosas porque era economía, ¿no? Pero he cogido el concepto, que era la clave. Y a mí me hace recordar cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán a manos de Josué, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que ir primero? El arca del pacto. Todo el mundo, el arca del pacto debía ir casi 1 kilómetro por delante para que todo el mundo pudiera verlo, para que nadie pudiera desviar su mirada de la presencia del Señor. Y nosotros debemos caminar igual, fijando nuestra mirada. Y tenemos esa esperanza, que Cristo está a nuestro lado. Al cruzar los valles, en el río y en el mar, entre las estrellas y también en la ciudad, siento su presencia, a mi lado Cristo está. Él es la alegría y le quiero así cantar. Mi mejor amigo, mi Jesús, mi libertad, guía tú mis pasos en la vida al caminar. Tenme de tu mano, no me dejes resbalar. Llévame contigo donde quiera que tú vas. Cristo es mi esperanza y mi libertad. Es mi compañero, con él quiero andar. Aunque el viento gracias por la vida, gracias por lo que me das, gracias por tu obra, el amor y la amistad, gracias por la senda que me acabas de mostrar. Si tú estás conmigo no me importa lo demás. Cristo es mi esperanza y mi libertad. Es mi compañero, con él quiero andar. Aunque el viento ruja no tendré ningún temor. Dios me dio la vida, me dará su protección. Mi vida ha cambiado desde que le conocí. Sé que soy su hijo y él es todo para mí. Cristo es mi esperanza y mi libertad. Es mi compañero, con él quiero andar. Cristo es mi esperanza y mi libertad. Es mi compañero, con él quiero andar. Mi abuela solía decir que las penas no tienen eternidad, pero las alegrías sí. Así que hay que alabar al Señor. Vamos a seguir dándole las gracias a Dios y dándole la gloria a Él, que es el único que lo merece. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos
exaltándote, Señor, queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Esta va a ser nuestra última canción de Campamentos y creo que es una buena letra para cantar. Que Dios ha sido fiel y lo va a ser también este año. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha
cantaré de la bondad de Dios. Esto ha ido increciendo, ¿no? El campamento. Habéis estado ahí un buen rato en los talleres, así que va a ser difícil mantener vuestra atención después. Porque ahora necesitaríamos un poco de... Si estuviera aquí Juan Ortega, diría, bueno, vamos a levantarnos, vamos a hacer un masajito y tal, ¿no? Lo hace siempre, ¿no? Muy bien, pues vamos a terminar. Muy agradecido estoy al Señor. Tengo muchos motivos para expresar mi agradecimiento a Dios por estar con vosotros estos días, conoceros y compartir lo que hemos hablado. Ha sido muy bueno en muchos sentidos. Digamos un poco como volver de nuevo a... ¿no? Juani está muy feliz también de volver al entorno de campamentos, de CCI, ¿no? Y bueno, Dios aún tiene que hacer muchas cosas porque es su proyecto en el que nos ha incluido y estamos expectantes, como decía Dani, ¿no? De ver lo que Dios aún tiene que estar haciendo a través de pequeños vasos de barro, muy frágiles, pero con un tesoro que no tiene precio, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues vamos a hacer una lectura final en Efesios capítulo 3, un poco para terminar como el cierre de estas exposiciones. Efesios 3, vamos a leer desde el 1 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No se puede decir más con pocas palabras. Pasaríamos aquí, podríamos pasar muchísimo tiempo, ¿no? Nosotros nos enrollamos más, Pero a mí me asombra mucho, me llama mucho la atención cómo el Espíritu Santo, bueno, fue el Espíritu Santo, ¿no? Pero cómo el Espíritu Santo guió a los autores para escribir tanta profundidad y tanta enseñanza, ¿no? Bien. Quisiera recordar brevemente el último punto de ayer, tocante a lo que tiene que ver con el misterio de su voluntad. Dijimos que el misterio, que es el proyecto estrella de Dios, tiene que ver ¿con qué? Reunir, recapitular, ¿sí? Todas las cosas en Cristo. Dijimos una a una. Una a una. Es decir, hay una intencionalidad en Dios con su proyecto. Dios es intencional.
no hace las cosas porque sí, para ver, sino que es intencional. Y por tanto pone todos los recursos necesarios para llevar a cabo su plan, su proyecto. Creo que esto debería de movernos, animarnos a movilizarnos y a movilizar todos los recursos posibles para llevar a cabo la parte del proyecto en el que estamos implicados. Estamos implicados en una parte de un gigantesco proyecto. Proveer recursos, todos los que podamos, y ser intencionales para llevar a cabo nuestra parte, ¿no? Pero en segundo lugar hay que darse cuenta de que este misterio, este proyecto estrella, del que hablábamos ayer, es un proyecto, voy a utilizar una palabra que espero que no nos rechine, ¿no? Es un proyecto inclusivo. Inclusivo. Lo explico. Vamos a leer en Efesios 3 de nuevo, ¿no? Versículos 5 y sobre todo el 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahora vamos. Que los gentiles, el término gentiles es las etnias, todos los pueblos de la tierra, ¿sí? Son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que todas las etnias que están sin Dios y sin esperanza en el mundo, mediante Jesús y aceptando la buena noticia del Evangelio, también tienen cabida en el misterio, ¿entendéis? En este proyecto. Así que tenemos que cuidar muy bien, ¿no?, el hecho de saber vivir, y que vayan incluyéndose las naciones al proyecto. Yo creo que esto, y lo digo con todo respeto, y no voy a entrar en el tema, ¿no?, creo que esto nos distancia mucho de lo que podría ser considerarnos muy nacionalistas en cuanto a decir, yo soy esto, y casi a veces en algunos ámbitos, ¿no?, parece que ser nacionalista de algo, en una comarca determinada, etcétera, está casi por encima de lo que somos realmente, ¿no?, porque se hacen énfasis muy fuertes. No entro en esto, pero lo que digo es que también entran en la misma herencia, todas las etnias. También pueden formar parte de este gran cuerpo, un solo cuerpo en Cristo que es la Iglesia. De manera que en el proyecto nos encontramos con las naciones. Para mí, lo confieso, ¿no?, cuando llegó todo este tsunami desde América Latina, yo creo que todos nos vimos desbordados, yo hablo por nosotros, ¿no?, incluso como iglesia, ¿no?, de pronto las iglesias empezamos a recibir hermanos de Latinoamérica, de muchos países, ¿no? Y de pronto nos encontramos con una iglesia plural. No que no lo fuéramos, ¿entendéis? Pero de pronto recibimos a tantos hermanos de tantas culturas, de tantos lugares, que la iglesia se hizo, por lo menos en mi mente, ya lo tenía, pero de una forma más clara, se me hizo más universal. Y confieso que he tenido que ir aprendiendo a ir, ¿entendéis?, asumiendo, ¿no?, que realmente somos una iglesia plural, ¿no? Y hoy nuestras iglesias, en su gran mayoría, ya no somos la iglesia valenciana de siempre, ahora tenemos hermanos de 7 u 8 países, y la iglesia se ha enriquecido. Dios nos ha enriquecido con esta visión, ¿no? Ahora, eso implica que tenemos la responsabilidad de difundir el mensaje del Evangelio y cumplir la gran comisión para que el mensaje de Cristo pueda alcanzar todos los ámbitos, todos los rincones de la tierra, sin excepción. Y ese es el gran, como decía ayer,
el gran y único proyecto de Dios en el mundo, en el que ya estamos incluidos todos los que hemos nacido de Dios. Que todos los pueblos puedan ser incluidos en Cristo, en la Iglesia, sean judíos de cualquier etnia, sean mujeres, sean hombres, con los mismos derechos y privilegios, y que lleguen a experimentar la paz con Dios y la paz los unos con los otros. Por tanto, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la respuesta a este mundo. Yo creo que la respuesta a este mundo es la Iglesia. Cuando hablo de la Iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. Cuando hablo del cuerpo de Cristo, hablo de Cristo. Cristo es la respuesta. Si lo pensamos despacio, yo creo que resulta hasta sobrecogedor saber que Dios cuenta conmigo y que me ha incluido en su proyecto eterno. Por esa razón entiendo que el apóstol Pablo, con esta claridad, con esta visión del proyecto y de la parte que a él le tocaba, ¿no? Y sintiéndose, como él mismo dice ahí en 3:8, me gusta la frase, a mí que soy menos que el más pequeño. Esto no lo escuchamos mucho. Pero sería bueno, tener este sentir cuando servimos al Señor, ¿no? Soy el más pequeño de todos los pequeños. Nos gusta ser grandes, nos gusta el protagonismo, nos gusta brillar, ¿no? Pero Pablo, que era un gigante, no tenía intención de brillar. Quería que brillase quien tenía que brillar, ¿no? Pero digo esto porque Pablo, sintiéndose como se sentía, dice a los hermanos de Éfeso, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Lo voy a decir de otro modo. Es como si estuviera diciendo a los hermanos, con esta visión que él tiene del proyecto, del misterio, de la parte que a él le toca en cuanto a participar, es como si dijera, sea lo que sea que me suceda, sucede dentro del marco del proyecto. ¿Entiendes esto? O sea, no hay nada que nos esté sucediendo que esté fuera del proyecto. Entonces, en el proyecto Dios incluirá lo que en su soberanía Él quiera que incluya. Pablo dice, hombre, no, ¿cómo ha dicho? Pido que no, en el 13, ¿no? Pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Claro, los hermanos estaban preocupados. Pero Pablo dice algo así como que no os preocupéis. Seguir orando por mí, ¿no? Pero esto está dentro de el cuadro. ¿Entendéis? Entonces, cuando nos vemos ahí, todo lo que sucede está dentro de ese gran proyecto. Y no es de extrañar tampoco que Pablo, desde esta visión, dijera cuando escribe a Timoteo, que era pastor, como sabéis, en Éfeso, dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. 2 Timoteo 2:10, ¿no? O sea, todo lo soporto por amor a los que han aún de ser incluidos en el proyecto, ¿entendéis? Entonces, cuando tenemos esta visión, ¿no? Cuando captamos esto, bueno, sufrimos en el ministerio, claro que sí, recibimos golpes, claro que sí. Pablo en diferentes momentos habla de todo lo que le pasó. Nosotros también podríamos escribir alguna listilla de cosas que hemos vivido y de golpes que hemos recibido, ¿no? Pero claro, Pablo dice, todo lo soporto por amor. Es decir, el amor a Cristo y el amor a que aún hay muchos que hay que reunir en el proyecto, ¿entiendes? Es lo que le motiva. Y cuando tú sirves al Señor desde esta perspectiva, entonces tú continúas, ¿no?
sea, te dejas la toalla donde tiene que estar, y dices, bueno, no cojo la toalla. No hay por qué coger la toalla, porque todo esto entra dentro del proyecto y lo estamos haciendo por amor. Amor a Cristo, pero también el amor a tantos niños, tantos jóvenes, tantos adolescentes que estamos tocando sus vidas. ¿Sabéis la influencia que tenemos aquí? ¿Quién tiene esa influencia? Bueno, los gobernantes, no hablo de esto, pero a nivel espiritual, todos los que estamos aquí tenemos una influencia brutal en las vidas de muchas personas. Algunos influyeron en nuestras vidas cuando éramos niños y hoy estamos en el ministerio. Y salimos al ministerio y estamos sirviendo a Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? Porque hubieron hombres y mujeres fieles, ¿no?, que por amor a Cristo y al proyecto y amor a nosotros, invirtieron en nosotros. Y el proyecto continúa, acuérdate, ¿no? ¿Conmigo o sin mí? La buena nueva, donde hemos estado, continúa con nosotros, sin nosotros. Monteluz, cuando nosotros entramos, el pastor anterior hacía 3 años o algo y pico que no estaba, ¿no? Y la iglesia se quedó con el campamento. Bueno, ¿qué hacemos esto? Pues vamos a tirar para adelante, ¿no? Casi sin saber muy bien cómo hacer campamentos y todo eso. Bueno, y continuó, ¿no? Y ha continuado. Y hoy aún tiene más velocidad, ¿no? Con generaciones jóvenes que nos animan tanto, ¿no? Que el Señor va proveyendo, porque es su proyecto. Acuérdate, no es tu proyecto, es su proyecto. Bien, pues la muerte de Cristo en la cruz ocurrió como un hecho de salvación para reconciliar con Dios todas las cosas que estaban dispersadas a causa del pecado. Y esa es la tarea nuestra, mientras vamos caminando, ¿no? Trabajar, esforzarnos, predicar, y a veces, como le pasaba a Pablo también, hasta agónicamente para que lo disperso se una al proyecto. Proyecto que tiene una dimensión mucho más allá de lo que imaginamos, que es impresionante y que creo que hemos olvidado, lo digo por mí, Yo siempre he dicho a los hermanos, cuando os digo algo yo ya me lo he dicho. No es que yo estoy lanzando algo y yo ya me lo he predicado a mí mismo, ¿no? Pero fijaos, en el capítulo 3 dice Pablo, de Efesios, ¿no?, a partir del versículo 9 y 10, y de aclarar, porque está hablando del misterio, ¿no?, de la gracia que le fue dada de anunciar el Evangelio, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿No es impresionante esto? O sea, lo que está escondido desde los siglos en Dios, Dios nos hace partícipes de eso, ¿no? Pero ¿quién soy yo? ¿Entendéis? Yo creo que Pablo tenía esa comprensión de alguna manera, ¿no? Muy clara. Por eso dice, de todos los pecadores yo soy el primero, ¿no? De todos los pequeños yo soy el más pequeño, ¿sí? Misterio escondido desde los siglos que creó todas las cosas. Ahora, mira este texto tan impresionante. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Voy a leerlo de otra manera. Para que las multiformes o las múltiples formas de la sabiduría de Dios contenidas en su proyecto, entre las cuales yo diría están los campamentos, sean dadas a conocer a los principados y potestades, es decir, a las jerarquías de la creación angelical en los lugares celestiales. Esta es una verdad que, desgraciadamente, la Iglesia hemos olvidado.
y lo hemos guardado en el baúl de los recuerdos, porque no llegamos a darnos cuenta de la trascendencia y la dimensión del proyecto en el que Dios nos ha incluido por su gracia en Cristo Jesús. Y de la enorme responsabilidad que significa no llevar un campamento, que también, sino de la enorme responsabilidad que significa ser iglesia y participar de la iglesia como iglesia que somos. Da la impresión de que a veces estamos tan envueltos en nuestros problemas, en nuestras tareas del día a día, en nuestros deseos, que son legítimos muchas veces, ¿no?, que olvidamos el alcance, la repercusión y la magnitud de ser iglesia desde el enfoque que se nos enseña aquí en esta carta. Porque aquí se habla de que la iglesia que constituye el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, es la que tiene la responsabilidad no solo de proclamar el Evangelio, sino que tiene la enorme responsabilidad de expresar la sabiduría de Dios en el día a día ante esos seres celestiales que de una manera misteriosa e incomprensible contemplan nuestra actuación en el escenario de este mundo. Es impresionante. Dice un gran teólogo muy amigo lo siguiente: de manera que si reprimimos el conocimiento de Dios y nuestro testimonio no funciona dinámicamente en aquello a lo que hemos sido llamados, adquirimos una gran responsabilidad, no solamente ante los hombres, ay de mí si no anunciara el Evangelio, sino más allá de ellos. Más allá de los hombres, dice, porque nuestra responsabilidad es de alcance cósmico universal. Eso es impresionante, eso es sobrecogedor, ¿eh? Esta verdad sobrepasa cualquiera de nuestros proyectos. O sea, debemos mirar lejos, no quedarnos contemplando nuestra parte del proyecto. Hay que mirar lejos. Y es que las diferentes huestes espirituales en todos sus rangos existen, esto ya lo sabemos, ¿no? Hay un mundo espiritual más allá de lo que nosotros vemos. Como dice un autor cristiano, que observan nuestras luchas, nuestros triunfos, nuestros fracasos, nuestros momentos de obediencia, nuestros momentos de vacilación, nuestras diversas reacciones frente a la palabra de Dios, como iglesia, lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y por todo ello aprenden, fíjense, en nosotros cómo el Altísimo despliega sus poderosos recursos de sabiduría para llevar a cabo el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, que es su proyecto. ¿Entendéis? De una manera sencilla, ¿no? Me venía a la mente un poco para quizá ilustrar un poco esto, ¿no? ¿Cómo aprenden nuestros hijos? Mirándonos. Chavales aprenden mirando a sus papás, ¿no? Constantemente estamos bajo su mirada. Bueno, de igual manera estamos bajo la mirada de huestes angelicales que están deseando ver cómo la sabiduría de un Dios sabio se expresa en nuestra manera de vivir como iglesia en sus diferentes facetas. En sus diferentes facetas. La pregunta, pues, está servida. Por cuanto estamos bajo la mirada de Dios, ¿sí? Toda la tierra está bajo la mirada de Dios, bajo la mirada del arquitecto, del diseñador del proyecto. Estamos bajo la mirada del mundo disperso que nos mira, necesitado de conocer el misterio de Cristo, y estamos bajo la mirada de millares de seres celestiales que observan cómo vivimos como iglesia. La pregunta es, cuando esos principados y potestades y autoridades angelicales miran cómo vivimos en el proyecto,
cómo nos movemos en los diferentes ministerios, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo gestionamos el proyecto eterno que Dios ha dejado en nuestras manos, ¿qué ven? ¿Se entiende eso? Es como si dijéramos, bueno, cuando el mundo nos ve, cómo funcionamos, ¿no? ¿Qué ve? O sea, ¿qué ven los del pueblo? Tú decías, ¿no? Hasta que no han visto, no ven. Pero cuando vienen a ver y se pasean por ahí para investigar, ¿no? Igual envían algún dron, ¿no? A ver qué está pasando ahí. ¿No? O sea, ¿qué ven? Claro que lo que más nos debe de importar es lo que ve Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que darle cuentas a Él, ¿no? De lo que hacemos. Pero cuando nos miran, ¿qué ven? ¿Qué crees tú que han podido ver en estos 3 últimos años que has estado trabajando, que hemos estado trabajándonos y esforzándonos en nuestra parte del proyecto? ¿Crees que han podido ver la multiforme sabiduría y belleza de la sabiduría de Dios? ¿Creemos que con lo que estamos haciendo y con la manera en la que lo estamos haciendo se está viendo claramente la multiforme sabiduría de Dios? Uniendo con lo que decía un poco Dani esta mañana, estaba pensando, diría que la belleza de la multiforme sabiduría de Dios no se queda anclada nunca en el pasado. Sino que cada día, cada año, con diferentes obreros, diferentes colaboradores, Dios puede expresarse de nuevas maneras para que se le vea a Él. ¿Entendéis? O sea, nosotros, el Señor nos ha llevado en lo que hemos hecho a intentar expresar la sabiduría de Dios según hemos entendido y hemos hecho las cosas de una manera diferente. Pero si nosotros nos quedamos anclados, como nos decía Dani, ¿no? Es como si cerrásemos aún lo que Dios puede hacer. Esto se decía esta mañana, ¿no? O sea, hay mucho más que Dios puede hacer. Su sabiduría es mucho más que lo que tenemos hoy. Nosotros ahora trabajamos con lo que tenemos y con lo que tuvimos hemos ido avanzando. Pero no hay nada más. Es decir, la sabiduría de Dios llega hasta aquí solamente, hasta mi proyecto. ¿Qué va? El Señor va a estar levantando en medio nuestro, ¿no? Hombres y mujeres. Y los guiará también, ¿no? Con la sabiduría suya para que se pueda ver que hay un Dios que es sabio, ¿no? Y que es multiforme. Y que las cosas que hacíamos quizá en el pasado, fue una expresión de la sabiduría de Dios, pero que eso va cambiando, porque Dios es así, es mucho más de lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Necesitamos ser conscientes de cómo trasciende todo lo que hacemos como parte de la Iglesia mientras hacemos lo que hacemos y cuidar de la buena marcha de su proyecto. Dice un escritor cristiano, la Iglesia, de manera multiforme, es la que tiene la responsabilidad de testificar de la realización del plan de la salvación al mundo, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vale, voy a hacer un alto aquí en el camino, no lo suelo hacer, pero mientras lo estaba preparando pensaba, voy a parar un momento, darme un poco de feedback de esto. ¿Qué piensas? Dios es muy atrevido. Porque para confiar en nosotros, bueno, es su plan y todo, ¿no? Pero, para confiar en nosotros que demos a conocer por medio de la Iglesia, ¿no? A los poderes y autoridades en las regiones celestiales su sabiduría. O sea, de lo que nosotros hagamos, de lo que en el plan es como ellos conocen la sabiduría de Dios y le alabarán y tal. Entonces es una responsabilidad tremenda y un privilegio tremendo, ¿no?
O sea, yo quiero estar ahí, yo quiero estar formando parte de ese plan. Pero que Dios es muy atrevido, ¿eh? Muy, no sé, o tiene mucho humor, o no sé, o algo así, ¿no? Que también. Que también. ¿Alguien más quiere? Venga a la mente algún... Bueno, a mí me ha sorprendido y me asusta. No era tan consciente de que me estén observando no desde alrededor solo, sino también desde arriba. Y no Dios, sino... O sea, ha sido... Sí, asustar es una buena palabra. Nos asusta, es imposible. Es que es tan grande el proyecto. Pero no hay sitio en otro punto del mundo donde es mejor para nosotros. Estamos hechos desde antes de la fundación del mundo para involucrarnos en este proyecto. Muy bien, continuamos entonces. Pablo nos dice que la sabiduría de Dios es multiforme, ¿sí? Multicolor. Es una palabra muy bonita porque solamente se usa aquí en el Nuevo Testamento y se utilizaba para describir, digamos, la hermosura variada de un jardín. ¿Ves un jardín, no? Que hay tantas flores tan diferentes. O también es una palabra que se utilizaba para hablar del colorido de un tapiz. Así que esa multiforme sabiduría de Dios y variada se evidencia a través de toda la creación. ¿Cierto? Claro. Salmo 19. El firmamento anuncia la obra de tus manos, de sus manos, una noche a otra noche declara sabiduría, ¿no? Y luego en Salmo 104, 24, dice, cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría, todas ellas. Así que debemos construir y diseñar los campamentos con sabiduría. ¿Entendéis? Hay que buscar la sabiduría de Dios. No tanto buscar modelos de no sé dónde, sino que Dios nos dé para nuestra cultura, para nuestro momento, para nuestra gente, ¿no? Donde estamos, qué es lo que Él en su sabiduría, ¿no?, quiere para nuestra parte del proyecto. Parte del proyecto. ¿Cómo podemos entonces, a la luz de estas verdades, como obra maestra de Dios en el mundo que somos nosotros, cumplir con mayor excelencia la misión a la que hemos sido llamados, que es reunir lo disperso y mostrar, tanto que tenemos que mostrar la multiforme sabiduría de Dios? Tenemos que pensarlo, tenemos que meditarlo. Cada vez que un niño, un adolescente, un joven, una persona conoce a Cristo, se está reuniendo lo disperso, ¿entiendes? Octavio hablaba, ¿no? Me llamó la atención, muchas cosas me han tocado estos días, ¿no? Pero tú hablabas de que durante algunos años decía, bueno, fruto aparentemente, ¿no? 0, año tal, 0, año tal, ¿no? Y luego cambió, ¿no es cierto? Eso dijiste ayer. Pues este año Dios nos ha dado 12 personas o 12 chavales, ¿no?, que han sido reunidos en Cristo. Estamos cumpliendo el proyecto, se está llevando a cabo el proyecto. Tengamos cuidado, pues, en no dispersar lo que Dios unió. Que lo que Dios unió no lo separe el hombre, ¿no? Bien, para ir ya finalizando,
y contestar a esta pregunta: ¿por qué Él es digno de celebrar? ¿Por qué es digno de celebrar? La respuesta es porque el Hijo Jesucristo es el fundamento y el autor y consumador del proyecto. Él, Cristo Jesús. Nosotros solamente somos pequeños vasos de barro. Todos nosotros formamos parte de este proyecto, que es un proyecto, fíjate, es un proyecto indestructible. Esto no se va a destruir. Porque es un proyecto que descansa absolutamente en la persona y en la obra del nuevo hombre que es Cristo, en el que hemos sido injertados por la fe. El Señor nos sacó del viejo hombre, de ese viejo Adán, y nos unió y nos puso, nos integró, nos metió, nos injertó en la persona de Cristo. Y estamos incorporados ahí como miembros de su cuerpo, siendo Él la piedra angular, como dice la Escritura, ¿no? Fijaos, nuestros centros de campamentos pasarán. Nosotros pasaremos, pero el proyecto no pasará. Proyecto en mayúscula puede tomar diferentes multiformas para expresar la sabiduría de Dios, según el tiempo, según el siglo, según la época, la cultura, los recursos, según quien esté al frente, pero estas multiformas desaparecen con el tiempo porque solamente son medios y maneras de mostrar el proyecto y de dar a conocer al fundador, porque es hacia ahí que tenemos que trabajar, y que tenemos que estar enfocados. El fondo del proyecto, los cimientos, los contenidos del proyecto son de Dios y están basados en una persona, en su sabiduría y en su carácter, que es Cristo Jesús. Es un proyecto que permanece inalterable y de manera estable sigue atravesando las edades y los siglos y permanecerá así. Quizá por eso Hebreos decía, el autor de los Hebreos decía, no tenemos ciudad permanente, ¿recordáis? ¿Somos qué? Extranjeros y peregrinos. Eso es lo que somos. Mientras vamos caminando, vamos participando de este gran proyecto. Muy bien, vamos un momento a capítulo 2 de Efesios, versículo 13 y 16, porque ahí se nos habla del fundamento. 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Las etnias, los pueblos de la tierra, estaban lejos de Dios, de Cristo, de su salvación. Israel también, aunque parecía que estaba muy cerca, estaba muy lejos. Pero Dios introduce, con la muerte de su Hijo, el punto de encuentro para que los pueblos nos encontremos en Él. Y esa cercanía, fijaos, que se produce por medio de Cristo, se puede producir gracias a la iniciativa que Dios tomó y gracias a la cruz, al precio que Dios pagó para reconciliar a todos en un solo cuerpo. La muerte de Cristo es el precio que Dios paga para que ambas partes podamos tener paz con Dios y podamos tener paz los unos con los otros, derribando las paredes intermedias, así dice Efesios, ¿no? Por lo tanto, cercanía y reconciliación son dos palabras claves y fundamento del proyecto. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque expresan los resultados bienhechores más altos que consigue la ejecución del proyecto en Cristo y que se reciben por ser incluidos en este proyecto. Cercanía y reconciliación.
Y en ese sentido nosotros tenemos que ser agentes reconciliadores. Y tenemos que trabajar por la armonía. Y más en la parte del proyecto que nos toca, ¿no? Creo que el enfoque de nuestros campamentos no es para aumentar nuestros ingresos, ni para buscar economía. Estamos para poner en marcha toda la economía de Dios, es decir, todos los recursos de Dios para que los dispersos se reúnan bajo Cristo y podamos alegrarnos, gozarnos y celebrarle a Él. Celebrarle a Él. Nos detenemos un momento a los pies de la cruz. Quiero llevaros un momento a los pies de la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Porque la sabiduría de Dios estaba revelándose en ese momento. Dice ahí, acompañad un momento a Juan capítulo 19, versículo 17. Juan 19, versículo 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y ahora versículos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Las palabras de Jesús fueron: consumado es. El pago que Dios estaba pagando por el proyecto para que esto se llevase a cabo y para que tuviese un fundamento fue la muerte de Cristo. Y esas palabras significan deuda saldada, obra completada. ¿Sí? No tenemos más que añadir. Lo que Dios exigía a la humanidad como pago de sus pecados fue pagado en la gran obra de su muerte en la cruz. Y por eso es digno de celebrar. Por eso es digno de celebrar. ¿Sabéis cuál fue la razón, entre otras, pero muy importante, con esto cierro, que llevó a Cristo a la cruz para que se convirtiese en el fundamento de este gran proyecto con este alto precio? Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes cuál era el gozo puesto delante de él? Nosotros. Dice, para llevar muchos hijos a la gloria, para que se uniesen al proyecto. Ese era su objetivo, que venía a llevar a cabo, llevar a muchos a la gloria. Y para eso sobrellevó la cruz, despreciando la ignominia. Ignominia significa afrenta, vergüenza, deshonor. ¿Quién soy yo? Os pregunto, ¿no es acaso Jesucristo digno de todo honor?
y de ser celebrado en medio nuestro siempre? ¿No es acaso justo, después de todo lo que hizo, seguir esforzándonos y sufrir para que muchos puedan ser llevados hasta Él y puedan ser reunidos bajo su autoridad? ¿No es digno de que hagamos la parte del proyecto que nos toca con excelencia para Él? Podemos hacer las cosas de muchas maneras, ¿eh? Pero cuando hay excelencia en algo, se ve. Y eso no solamente honra a Dios, sino que está expresando la sabiduría de Dios. Debemos trabajar en nuestros campamentos con la mira puesta en Jesús y en los muchos hijos que Él va a llevar a su gloria a través de nosotros en este año. Y de muchos colaboradores que por amor a Cristo continúan invirtiendo sus vidas y su tiempo y su dinero y todo para este gran y asombroso proyecto, que es ni más ni menos que Cristo sea conocido, que es ni más ni menos que la Iglesia. Ese es el proyecto. Por eso y por mucho más, Él es digno de ser celebrado a causa de su asombrosa y admirable obra de amor. Si todo esto que hemos visto, diría, no nos motiva, ningún pastor, ningún anciano, ningún libro, ninguna persona nos motivará. Pues que sea Él nuestra fuente de motivación. Siempre agradeceros vuestra paciencia, haberos arriesgado. De nuevo. Quiero aprovechar solamente unos segundos para daros las gracias por veros, por el tiempo que hemos podido compartir, que ha sido muy bueno. Agradecer también a Dan, a todo el equipo que ha estado ahí, a los que nos recogieron, a los que nos van a tener que llevar otra vez para allá. Y todo lo que se ha hecho, tanto, a veces lo sabemos, ¿no? Hay mucho equipo, muchas cosas que no se ven, pero que hacen que lo demás vaya, ¿verdad? Esto lo sabemos todos, ¿no? Y estamos muy agradecidos por tanto trabajo que se ha hecho en estos días, con tanto amor. Todo ha ido rodado, casi sin darnos cuenta, una cosa detrás de la otra, participando en diferentes áreas de la multiforme sabiduría de Dios, y mucha más que no hemos expresado, pero que podríamos haber expresado de tantas maneras, ¿no? Así que sigamos animados en el ministerio de campamentos. Creo que Dios está trabajando a través de nosotros y está llevando a cabo su proyecto a través de nosotros. Pues que lo hagamos con la mayor excelencia, ¿no? ¿Podemos hacerlo mucho mejor? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? No porque eres más listo que nadie, sino porque la sabiduría de Dios aún tiene mucho que enseñarnos para que lo que hagamos sea aún mucho más excelente de lo que hubo, porque Dios se merece lo mejor. Amén. Gracias.